¿Qué tan a menudo oras por los miembros de tu iglesia? Cuando lo haces, si lo haces, ¿por qué cosas oras? ¿Qué te motiva a orar esas oraciones? Y si no lo haces, si no oras por tus hermanos en la fe, ¿cuál crees que sea la razón? Tal vez eso hace falta, ¿cierto? Encontrar razones válidas que te den motivaciones correctas para querer orar por los miembros de tu iglesia y que esto se vuelva una práctica constante en tu vida. Pablo, el apóstol de Jesucristo, oraba por las iglesias que él plantaba. Y en la porción de la Escritura que acabamos de leer hoy y que analizaremos hoy, veremos cómo no solo oraba, sino que nos deja ver las razones por las que oraba, de las cuales obtenía una motivación real para querer orar por esas iglesias. Y al igual que Pablo, creo que sería bueno que tanto tú como yo consideráramos esas razones junto con esas motivaciones para que nosotros también oremos por nuestra iglesia. Oremos por los creyentes. Oremos los unos por los otros. Es parte de nuestro llamado como creyentes, iglesia. No solamente orar, no solamente orar sin cesar, sino orar por nuestros hermanos y hermanas en la fe. ¿Cuánto de eso es una realidad de nuestras vidas? Es bueno que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué te parece si empezamos el sermón con esa pregunta a manera de aplicación? ¿Cuánto oro por mi iglesia? ¿Cuánto oro por los líderes de mi iglesia? ¿Cuánto oro por los pastores de mi iglesia? Y si no hay mucho de eso esta mañana, hay gracia. Pero la gracia nos lleva a la acción, con la esperanza de que la gracia de la palabra de Dios esta mañana va a provocar eso en nuestros corazones a la luz de la revelación que Dios ya nos ha dado en su palabra a través del ejemplo de su siervo, de su apóstol Pablo. Amén. Así que vamos a crecer en ello. El título de mi mensaje esta mañana es Orando al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Orando al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro texto nos muestra a Pablo modelando el tipo de oración que debemos estar buscando crecer en nuestras vidas, que se interesa por otros y que demuestra agradecimiento a Dios por su obra en los corazones de las demás personas. El texto de esta mañana, iglesia, lo he dividido en 3 subénfasis, los cuales son perspectivas que debemos estar considerando orar cuando oramos por nuestros hermanos en la fe. 3 perspectivas, ¿ok? Vamos a ver la primera de ellas, versículos 15 y 16. Acompáñame a leerlos nuevamente, versículos 15 y 16, en donde vamos a ver que esta es una de las primeras perspectivas, que es que demos gracias a Dios por las evidencias de gracia en su pueblo. Esa es la primera perspectiva que te tienes que llevar a casa esta mañana, de cómo orar por tu iglesia, de cómo orar por tus hermanos, dando gracias a Dios por las evidencias de gracia en su pueblo. Acompáñame a leer nuevamente esos pasajes que nos van a dar el fundamento de este llamado. Versículo 15. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Hasta ahí, ¿cierto? Dijimos hasta el 16. ¿Por qué debemos de dar gracias? ¿Qué es lo que debemos de dar gracias? Por las evidencias de gracia que Dios da en las personas, ¿cierto? No hace mucho, bueno, tal vez sí ya tiene un rato, que yo le pedía a los que son miembros de la iglesia que escribieran su testimonio en un PDF y que me lo dieran para yo poderlo publicar en la página de la iglesia con una contraseña para que solo miembros puedan accesar a esa base de datos. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de tener un récord de cómo Dios obró en los corazones de aquellos que ahora son miembros de nuestra iglesia, que se congregan con nosotros, que viven la fe en comunidad. ¿Y con qué fin? Con el fin de llenar
nuestra nube con más información para que después nos cobren más caro el proveedor porque ya se nos acabó el espacio? No, ¿verdad? Tiene un propósito más grande que ese. El propósito es precisamente que seamos intencionales, que seamos lo suficientemente curiosos como iglesia, como para explorar e indagar. Hasta las fotos están ahí. Está la foto y el nombre de la persona para que no haya duda de el testimonio de quién estoy leyendo. ¿Ok? Tal vez nos falta actualizar un poco la base de datos con los últimos que se han agregado a la membresía de la iglesia, pero la motivación es esa. No nada más es tener un testimonio ahí como si fuera un trofeo de la página web de nuestra iglesia. No, esa no es la motivación. La motivación es ¿qué va a hacer la congregación con esa información? ¿Cómo puede ser esa información útil para que yo dé gracias a Dios por las evidencias de gracia en la vida de su pueblo? Porque seamos verdaderamente honestos. ¿Cuántas veces has hecho esa pregunta a tu hermano o hermana en la fe? Cuéntame tu testimonio. Muchas de las veces como que se nos olvida que esas son preguntas válidas que debemos estar buscando, con las cuales debemos estar buscando interactuar en nuestra comunión de los unos con los otros. ¿Cuántos de aquí podrían sinceramente levantar la mano y decir, yo conozco por lo menos, no voy a poner el estándar tan alto, checa, el 50% de los testimonios de los que son miembros de Iglesia Vida Vertical, de cómo Dios obró en sus vidas? Levanten su mano. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ven esa idea? ¿O cómo ven esa estadística más bien? Está mala, ¿cierto? Está mala. Y mucho del por qué está mal es precisamente por lo que estamos viendo en el énfasis de los primeros 2 versículos de la carta de Pablo en esta sección. Él da gracias a Dios. Él dice, por esta razón también yo habiendo oído, escucha, Pablo escuchó algo de la fe en el Señor Jesucristo que hay entre ¿quién? Entre los efesios, entre ustedes. Él está escuchando testimonios de salvación. Él está escuchando testimonios de redención. Él está escuchando testimonios de gente que vivía en tinieblas y ahora vive en la luz admirable de Jesús. Testimonios de gente que pasó del dominio de Satanás al dominio del Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que provoca en su corazón esa realidad? El poder contemplar la realidad de esa obra en los corazones de las personas, de la fe de la cual Él escucha. Oración, dar gracias. Él da gracias. ¿Nosotros damos gracias? Creo que sería bueno empezar a considerar y tal vez pedir el password, si ya se te olvidó, la contraseña de esa sección de la página web. Y empezar a considerar tal vez hacernos el propósito de año nuevo de leer un testimonio a la semana. No te abrumes. No voy a hacer la misma pregunta la próxima semana para que digas, ya tengo el 50% de los testimonios en mi cabeza. 1 por semana. Es un buen ejercicio, creo yo. Es una buena forma de honrar el pacto de membresía que decimos tener. ¿Cómo vas a amar a tu hermano si ni conoces cómo Dios obró en su vida? ¿Cómo vas a amar a tu hermano si ni siquiera sabes cuáles fueron sus luchas con el pecado previas a venir a Cristo? ¿Cómo le vas a extender gracia cuando lo veas ser tentado en direcciones en donde antes su pecado era demasiado oscuro y ahora tal vez ya no es tan oscuro por consecuencia de la gracia, pero sigue habiendo luchas con ese pecado? ¿Cómo vas a poder extender gracia y misericordia a aquel que ya nos dijo que de aquí lo sacó Dios y que sigue luchando con ciertas cosas que Dios le mostró que estaban mal, pero que ahora lucha? Y esa es evidencia de que la gracia de Dios llegó a su vida, que ahora hay una lucha constante, ahora hay un odio en contra de ese pecado. Pero si no nos conocemos, si no sabemos cómo Dios obró por nosotros, si asumimos cosas de que, bueno, si los pastores ya hicieron un filtro y por eso es un miembro de la iglesia y por eso decimos que es un creyente, ¿cierto o no? Nosotros tenemos que asegurarnos de esas cosas también. Tal vez no hemos sido comisionados para hacer ese filtro final de que alguien sea un miembro de la iglesia porque creemos que es cristiano, pero sí por lo menos hagamos un esfuerzo en considerar cómo podemos profundizar en nuestras relaciones interpersonales de tal forma que la iglesia nos está poniendo todo en charola de plata.
Si te da miedo hacer preguntas, no la tienes que hacer. Solo métete a la página web, pon el password y ahí vas a obtener la lista de muchos de los testimonios del obrar de Dios en la fe y en los corazones de las personas. Amén. Creo que es un buen inicio para considerar la aplicación en este mensaje de esta mañana. Amén. Entonces, este era Pablo. Él daba gracias a Dios por las evidencias de gracia en el pueblo de Dios. Y luego, no nada más por la fe de cómo Dios obró y regeneró los corazones y ahora ellos han venido de tinieblas a luz, sino de las evidencias de haber creído el Evangelio, que lo primero que él quiere ver en los corazones de aquellos que en verdad han creído el Evangelio es que hay amor. Y por eso menciona y hace un énfasis en el amor en la segunda parte del versículo 15 y de su amor por todos los santos. Él quiere ver amor en esas comunidades. Él si no ve amor, en otras palabras, de aquellos que dicen tener fe en Jesús, pues no da gracias. Porque algo de lo que se espera ver en un cristiano es evidencias del amor. Y quiero aclarar, a manera de ánimo, que cada vez que existe la oportunidad de invitar a alguien, a un predicador invitado a nuestra congregación, y normalmente no pasan mucho tiempo con nosotros, ¿cierto? Normalmente pasan 2, 3 días, ¿no? Dependiendo de si estuvo un fin de semana aquí con nosotros. Normalmente, el testimonio que yo encuentro, no normalmente, siempre, el testimonio que yo encuentro de las evidencias de gracia que ellos me comparten de su experiencia al haber estado y compartido tiempo con esta comunidad, es que ellos ven amor. Y eso siempre me consuela, créeme. Eso siempre me consuela porque es bueno que otros lo vean, ¿no? No es lo mismo que yo diga, no, yo creo que sí hay amor en nuestra iglesia, como el pastor de la iglesia, a que vengan otros que no necesariamente son de la iglesia, pero que conocen y tienen el discernimiento espiritual y la madurez espiritual de evaluar si hay amor o no en una comunidad y que puedan irse con ese veredicto. Yo veo amor. Eso, iglesia, es gracia de Dios, primeramente. No nos exaltemos, no nos sintamos muy espirituales o por encima de otras iglesias. Es pura gracia de Dios. Pero es verdad. Y creo que es digno de celebrar. Y es digno de, como Pablo, no cesar de orar. No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Iglesia, es cuando vivimos en una actitud constante de agradecer a Dios por las evidencias de gracia que Él nos permite ver en la vida de su pueblo, que va a ser más fácil que nosotros oremos más y más por nuestros hermanos en la fe. Pero cuando no doy gracias por nada de lo que veo que Dios está haciendo en la vida de uno de mis hermanos, cuando no hago eso mi práctica, ¿qué va a pasar el día que ese hermano mío venga y me exhorte porque no estoy caminando fiel al llamado que Cristo ha hecho para mi vida? Te digo, ¿qué va a pasar? Mi corazón se va a endurecer. ¿Por qué? Porque nunca voy a ver la mejor de las intenciones. No voy a ver que hay en verdad amor en medio de esa declaración. ¿Por qué? Porque no he querido reconocer la gracia en otras direcciones, donde no hubo tal vez una exhortación. Simplemente hubo evidencias de la gracia en otras direcciones. No he podido identificar eso y dar gracias por eso. ¿Tú crees que voy a dar gracias porque ahora vienen y me confrontan con mi pecado? ¿Me va a venir natural dar gracias por ese hermano? No, ¿verdad? No, seamos honestos, no me va a venir natural. Me va a costar mucho trabajo recibir esa exhortación. ¿Cierto o no? Pero ¿es culpa del hermano? Bueno, muchas veces lo vamos a culpar a él, ¿cierto? La mayoría de las veces no es culpa del hermano. Es culpa de mi corazón que no esté haciendo mis diligencias en cómo tratar mis relaciones interpersonales con la comunidad de la familia de Dios, para que cuando vengan esas otras bendiciones de que alguien me exhorte, porque no estoy caminando digno del Evangelio, entonces yo lo agradezca en vez de endurecerme. ¿Amén? Esa es una aplicación del texto. Esas son formas en las que podemos aplicar estas verdades. ¿Amén? ¿Cómo luce cuando yo doy gracias? ¿Cómo luce cuando yo doy gracias? Pues luce que cuando alguien me venga a exhortar, no me voy a enfurecer, no me voy a enorgullecer,
Voy a dar gracias por esa exhortación también, porque ya lo he estado haciendo en otras direcciones. Amén. Si vemos la aplicación en hacer de esto nuestra práctica, iglesia. Ese es el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana. Demos gracias a Dios por las evidencias de gracia en su pueblo. El segundo subénfasis que quiero mostrarte en el texto esta mañana, lo vamos a encontrar en versículos 17 al 20, es que debemos pidámosle a Dios la iluminación divina por nuestra iglesia, por nosotros, por nuestra familia. Pidámosle a Dios iluminación divina. ¿Con qué propósito? ¿Para vernos así muy carismáticos? ¿Para simplemente vernos muy emocionalistas a la hora de adorar o de orar? No. La Biblia nos deja clara con qué fin o con qué propósito queremos pedir esa iluminación divina. Y nos lo va a dar en esa sección. Vamos a leer esa sección y me voy a ir deteniendo para que vayamos viendo en qué dirección queremos ver iluminación divina. Versículo 17 al 20. Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Entonces, ¿cuál es la motivación de esa iluminación? Conocer mejor a Dios. Es lo que leemos en la primera mitad de ese versículo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento ¿de quién? De Dios, de Él. ¿Okay? Pablo entiende que la fe cristiana empieza con conocer cosas de Dios. La verdadera adoración siempre ha sido primeramente intelectual. No se queda en lo intelectual, ahí hay un peligro, pero siempre ha sido primeramente intelectual. ¿Por qué? Porque yo no puedo adorar, yo no puedo en verdad amar aquello que no conozco, ¿cierto? Nosotros, ¿a quién sí podemos amar? Aquello que conocemos su carácter, que conocemos sus virtudes, que conocemos su esencia. Y eso sucede, cierto o no, hasta en nuestras relaciones humanas. ¿Ok? Tú amas a las personas conforme las vas conociendo más. Y conforme vas intimando más con ellas, conforme conoces más detalles de sus vidas. Eso te empieza a atraer, eso empieza a formar lazos entre relaciones de personas. No creas que es muy distinto con respecto a la persona de Dios. La dinámica es exactamente la misma. Yo necesito ser iluminado por Dios para que el conocimiento que ya tengo de Él y que fue suficiente para que yo fuera salvo, crezca. Amén. Porque día 1 de mi salvación, con las cosas que Dios me reveló y que fueron suficientes para yo clamar por misericordia en la gracia de Dios, no es suficiente. Yo necesito crecer en mi conocimiento de Él, porque es en la medida que yo crezca en mi conocimiento de Él que yo le voy a poder adorar mejor, le voy a poder amar mejor. Uno no puede amar mejor o adorar mejor al Dios que no conoce. Amén. Entonces, mi adoración empieza intelectual, con la esperanza de que si el Espíritu de Dios está obrando con poder, ese Espíritu me ilumina para yo poder usar esa información que es conocimiento y se convierte en sabiduría cuando la aplico de manera práctica en mi vida. Amén. No es lo mismo el conocimiento que la sabiduría. El conocimiento es: tengo información, no la contradigo tal vez, estoy de acuerdo con ella, pero sigue siendo conocimiento. ¿Cuándo se convierte en sabiduría? Cuando la practico, cuando la vivo, cuando la obedezco, cuando me someto a ella. Amén. Entonces pidámosle a Dios iluminación divina. ¿Para qué o con qué propósito? Para conocer mejor a Dios, según el versículo 17. La otra sería para conocer mejor las bendiciones del Evangelio. Versículos 18 al 20. ¿Cuáles son esas bendiciones? Vamos a leerlas. Mi oración
es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Ahí está la palabra. Los ojos de su corazón. Me encanta el lenguaje poético, ¿cierto? Y ahorita algunos que les gusta proyectarse en su mente ya están imaginando un corazón con ojos, ¿cierto o no? Bueno, la Biblia usa ese lenguaje. ¿Por qué? Porque quiere profundizar en ayudarnos a recordar que nuestro corazón es el centro de todo lo que somos, de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos. Y es como si ese centro tuviera ojos, ¿ok? Y como si esos ojos, si no tienen la luz del Evangelio, viven en tinieblas. Pero cuando el Evangelio ha llegado a sus vidas, son como iluminados. Y esa iluminación nos permite ver cosas, nos permite contemplar a Dios, nos permite ver las cosas como Dios las ve. Amén. Y es en ese sentido que creo que Pablo lo menciona. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. La esperanza de su llamamiento. Ese es el primer subpunto bajo ese punto de conocer mejor las bendiciones del Evangelio. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué llamamiento? ¿De qué llamamiento estás hablando, Pablo? ¿De qué llamamiento, Pablo? Tú nos hablas. Del llamamiento efectivo que Dios hizo a tu vida cuando por fe creíste en Jesús. De esa esperanza que tenemos en Él. Él es la esperanza de la gloria venidera. Él es la esperanza de aquellos que no vivían con esperanza. Él es la esperanza de las cosas futuras que Él ha prometido para aquellos que le aman y que se someten a su señorío. Cristo es la esperanza. Fuera de Cristo, lo vimos la semana pasada, hay maldición. En Cristo hay bendición. Fuera de Cristo somos sin esperanza. En Cristo tenemos toda esperanza. Amén. Tener presentes esa verdad de que solo hay esperanza en Cristo, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos herencia también. ¿Cómo es que pidamosle a Dios iluminación divina? ¿Para qué? Para conocer mejor las bendiciones del Evangelio. Otra de ellas es la herencia. ¿De qué herencia, Pablo, tú nos estás hablando? La herencia en los cielos. La herencia de las cosas que vienen y muchas de las cuales aún no se han revelado. Muchas de las cuales ya se revelaron. Y ya vimos la primera, la vimos la semana pasada. ¿Cuál era? ¿Cuál era el sello de nuestra herencia? ¿Te acuerdas? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es la garantía de nuestra herencia. Ese es el Espíritu Santo de que se asegura de que no perdamos nuestra salvación. Porque si no la perderíamos a los 5 minutos de haberla obtenido. Ese Espíritu Santo que es la herencia, que es el sello y la garantía de que en verdad Dios nos vio con ojos de amor, con ojos de redención, con ojos de salvación, con ojos de misericordia. Amén. Entonces, conocer mejor las bendiciones del Evangelio a la luz de esas verdades. La herencia en los santos, el sello del Espíritu, el Dios que mora en los corazones de aquellos que Él ama profundamente, en donde la influencia de su Espíritu, el poder de su Espíritu, que es lo que viene más adelante. Vamos a seguir leyendo, versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria? Escucha de Pablo, él se está puliendo aquí. Y creo que lo está haciendo de una manera muy intencional para que tú y yo pongamos mucho cuidado. Así, cálmate, Pablo. Parece que le está escribiendo una carta a su novia, ¿cierto o no? Pero no, le está escribiendo una carta a la novia de Cristo, que es la iglesia, que es algo muchísimo mejor. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿De qué poder está hablando, iglesia? Del poder de su Santo Espíritu, del poder de la tercera persona de la Trinidad. Y aquí hay que ser claros. Muchas veces la Biblia se va a referir al Espíritu Santo como eso, como el Espíritu Santo, o como el Espíritu de Cristo.
Y muchas veces se va a referir al Espíritu Santo como un poder. No porque sea un poder, no vayamos a caer en las herejías de muchos cultos de la fe, como los testigos de Jehová, lo tengo que decir para que cuando te toque platicar con uno de ellos y poderle compartir de tu fe, estés consciente de las cosas que ellos creen para que les puedas ayudar, no para que los humilles, no para que te sientas mejor que ellos, para que puedas ayudarles a entender que no es posible que el Espíritu Santo sea una fuerza, porque la Biblia dice que es un poder. Porque una fuerza, por ejemplo, y lo vimos cuando explicamos al Espíritu Santo en nuestra serie de... ya se me olvidó el nombre de la serie, Teología Sistemática, que una fuerza no puedes constriñirla, por ejemplo, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios, no constriñas al Espíritu Santo. Uno no puede constriñir una fuerza, a menos que esa fuerza tenga personalidad, ¿cierto? Tú puedes constriñir a una persona, pero no a una fuerza, no a la fuerza de la gravedad, por ejemplo. No hablamos en ese lenguaje, ¿no? No constriñas a la fuerza de la gravedad. Como si la fuerza de la gravedad tuviera emociones o sentimientos, ¿cierto? Pero sí lo puedes decir del Espíritu Santo cuando la Biblia nos lo presenta como una persona y que también nos la presenta con otros adjetivos, como alguien que obra con poder y que tiene poder y que tuvo que obrar con poder para regenerar los corazones de los que no buscábamos a Dios. Amén. Un poder sobrenatural, una transformación de adentro hacia afuera, en donde nuestros corazones fueron regenerados porque estaban degenerados. Fueron avivados porque estaban muertos. Y un muerto no puede responder a las verdades del Evangelio, ¿cierto? Necesitamos vida, y esa vida la trajo ese poder, y tenemos que estar reconociendo esa verdad. Así que pidámosle a Dios la iluminación divina, esto es conocer mejor las bendiciones del Evangelio, la esperanza que tenemos en Cristo, la herencia que tenemos y la garantía de esa herencia por el poder que obró entre nosotros. El mismo poder, me encanta lo que dice aquí, pon atención, esto es importante, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Después Pablo en Romanos nos hace ver eso, le pone el Espíritu Santo que obró con poder para resucitar a Cristo de entre los muertos. Así es que Pablo todavía es más claro en Romanos con respecto a darle ese título de haber obrado con poder para revivir y resucitar el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo después de haber sido clavado en esa cruz. Amén. Y creo que este es un buen momento para reflexionar sobre esa verdad. ¿Cuál es la esperanza del cristianismo, iglesia? ¿Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue clavado en una cruz? En parte. Es parte del Evangelio, ¿cierto? ¿O lo vamos a quitar de la definición del Evangelio? Que Cristo murió, dice Pablo en Efesios, en 1 Corintios 15, versículos 4 al 5, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, según las Escrituras, y que resucitó al tercer día. Pablo dice, todos esos tres completitos, que él murió, en verdad murió, tanto que fue sepultado, y después de 3 días resucitó. Esa es la esperanza del Evangelio. Que Dios vino a revertir la maldición, que la muerte no ganó, que la muerte no tuvo su voz final. El último que habló fue Dios a través de la obra de su Hijo en la cruz, que murió por pecadores como tú y yo, que merecían la muerte, tanto la merecían como la merecía Jesús, que tomó el lugar de esos pecadores. ¿Sí entiendes así el Evangelio? Es que así hay que entenderlo. Cristo merecía la muerte en verdad, por eso murió. No por su propio pecado, por tu pecado, por mi pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Esa era la demanda de la santa justicia de Dios. ¿Y el justo por qué vive? Por fe. Por fe en ese evangelio, por fe en esa obra, por fe en ese sacrificio, en ese sustituto. Cristo tomando el lugar de los injustos, el justo reemplazado por los injustos, para que los injustos no mueran, sino vivan por medio de esa obra y de ese sacrificio y de esa muerte y de esa resurrección. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos
El Espíritu Santo de Dios, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, es el mismo poder que se demanda de ti y de mí esta mañana para que creamos en este mensaje, para que lo veamos como lo más importante en nuestro 2025 y para que nunca dejemos de verlo como lo más importante hasta el último día de nuestras vidas. Que necesitamos alguien que nos reconciliara con Dios. Que necesitamos alguien que reconciliara a Dios con nosotros. Necesitamos un sustituto. Un Salvador. Porque tu pecado y mi pecado son tan grandes delante de los ojos de un Dios tan grande que no hay forma en que tú y yo hubiéramos podido pagar el precio, la condena por esos pecados. El infierno mismo eterno no es suficiente. Porque todo el tiempo seguiríamos siendo acusados de la misma verdad, culpable. Culpable. Así es que si esta mañana ese poder aún no ha obrado en ti, es porque no has querido humillarte. No le eches la culpa al poder. Muchos tuercen esta verdad. Muchos piensan, bueno, pues es que es cuando Dios quiera, ¿no? Dicen que Él es soberano. Dicen que el Espíritu tiene que obrar en mí. Pues Espíritu, cuando quieras, yo te espero. No, así no funciona. Tú estás escuchando que eres transgresor. Tú estás escuchando que la ira santa de Dios va a caer en contra de todo aquel que no vivió según la voluntad perfecta de Dios. Y ninguno de nosotros hemos logrado eso. Necesitas la gracia del Evangelio de Cristo a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Necesitas clamar a Dios. Necesitas que tu primera oración no sea orar por nadie más, sino por ti. Si Dios, sálvame, Dios, perdóname, Dios, ten misericordia de este sucio pecador a través del sacrificio de Cristo, que es mi único y suficiente Salvador. Solamente así puedes entrar y experimentar esta gracia y esta salvación. Amén. Y esta bendición que el Evangelio trae para la vida de los pecadores. Es ese poder que resucitó a Cristo entre los muertos, que va a empezar a obrar en ese corazón de ese pecador que se humilla. Y esa humillación te va a llevar a que Cristo sea el centro de tu vida, sea todo por lo que vale la pena vivir esta vida. Y ahora te va a empujar y te va a empoderar para poder obedecer la palabra de Cristo en tu corazón. Amén. Ese es el tipo de iluminación que queremos. Pidámosle a Dios iluminación divina para conocer mejor a Dios, para conocer mejor las bendiciones del Evangelio, la esperanza, la herencia y el poder que Él ya nos ha dado en la obra de Cristo. Amén. Vamos por el último subénfasis de nuestro texto esta mañana, que tiene que ver un poco más, no tanto con orar a Dios por nuestros hermanos, sino simplemente orar a Dios en alabanza por la exaltación de Cristo. Alabemos a Dios por su exaltación de Cristo. Eso es algo que debemos de buscar sea nuestra práctica si en verdad somos hijos de Dios. Ya anteriormente, tal vez si eres nuevo entre nosotros, no estás familiarizado, pero tenemos como una herramienta, lo cual llamamos algo así como una técnica que creemos que es bíblica, porque es como una palabra que usamos para recordar las diferentes formas en las que debemos estar buscando orar, y le llamamos el CATS. Para aquellos que saben o están familiarizados con la palabra en el inglés, es como decir gatos, ¿no? Y nos ayuda a recordarla, pero cada letra en esa palabra significa algo, que es la confesión, después la adoración, después el tener agradecimiento y después la súplica, CATS. Y normalmente como iglesia, cada de vez en cuando usamos esa herramienta para orar a Dios, para orar cosas correctas a Dios y en la dirección que Él nos pide en su palabra. Y una de ellas creo que es para que le alabemos, simplemente le alabemos. No necesariamente que confesemos nuestro pecado, no necesariamente que le agradezcamos, pero en una postura de alabanza, y no necesariamente que le estemos pidiendo algo. Con todo y que sabemos que hay muchas cosas que pedirle a Dios para que siga obrando en nuestras vidas. Entonces una de ellas es la de la alabanza, alabar simplemente a Dios en oración. Alabemos a Dios, ¿por qué? Por su exaltación de Cristo. Esa es una de las mejores formas de alabar a Dios, recordar la obra de Cristo, recordar lo que Cristo es y ha hecho para nuestras vidas y lo que todavía está por hacer.
Versículo 20 al 23, vamos a ver esa parte. Dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, ¿cuál es la primera oración de exaltación y de alabanza a Dios? Que debemos de alabar a Dios por su exaltación de Cristo, por la resurrección de Cristo. Honestamente hablando, ¿cuántas veces incluimos esta parte en nuestra oración de adoración? Gracias porque resucitaste a Cristo. Como que ya damos algo así como que a veces, yo confieso, no lo hago mucho y creo que debería, ¿cierto? Porque ahí está la llave del por qué hace sentido que yo viva esta fe. En que Cristo fue resucitado, que en verdad hay vida para los que estaban muertos. En verdad Dios vino a revertir la maldición. En verdad nuestra esperanza de la gloria venidera son cuerpos glorificados, cuerpos resucitados, donde la muerte no tuvo poder sobre mi ser, sobre mi alma, sobre mi corazón. Porque aquel que resucitó nos hizo una promesa de que Él nos resucitará en el día postrero cuando hayamos creído en Él. Esa es la esperanza también. De que tendremos un cuerpo glorificado, resucitado, de que nuestros cuerpos no se quedarán en la tumba, tanto como no se quedó en la tumba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees esa verdad? Esa es la verdad, que una de las verdades por las cuales tenemos que estar orando y exaltar a Dios por la resurrección de Cristo. Gracias Dios porque hay resurrección. Gracias Dios porque la muerte y su poder no fueron suficientes para que los hombres experimentaran la condena por el pecado, que es la muerte. Gracias porque tú viniste a revertir la maldición del pecado y trajiste vida en Cristo. Y nos mostraste la verdad de esa realidad al Él mismo ser resucitado de entre los muertos. Amén. Esa es una verdad, iglesia, que va a traer mucho consuelo en muchas direcciones de nuestra vida. En particular, podemos hablar de los tiempos cuando alguien querido se nos muere, ¿cierto? Pero sabemos que si esa persona murió en Cristo, nuestras lágrimas de dolor se tienen que convertir en lágrimas de gozo. ¿Por qué? Porque en verdad Dios va a cumplir su promesa. En verdad esa persona ya está entre la presencia de su Señor. En verdad le vamos a volver a ver y nos vamos a gozar con esa persona. Amén. Y eso hace que la muerte no sea un evento tan trágico como a veces lo quiere proyectar el mundo, sino más bien como una transición a lo mejor que ya sabíamos que venía, de lo cual nada nos ha sido oculto y todo nos ha sido revelado. Amén. Esa es una buena forma de orar a Dios por la resurrección de Cristo. Otra, la vemos en la segunda parte del versículo 20, por la entronación de Cristo. Es lo que dice, ¿cierto? Y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Iglesia, Cristo no terminó su obra en la tierra y después fue indiferente de todo lo que hizo. Cristo sigue atento. Cristo sigue intercediendo por ti y por mí. Nuestra alabanza, nuestras oraciones, nuestras súplicas, todas son filtradas a través de su Espíritu, primeramente, y después a través de su persona. De tal forma que cuando una oración mía, una plegaria llega a los oídos del Padre, ya llegó santificada, si lo quieres poner en palabras. Es el hecho de que Él gobierna con poder, es el hecho de que a Él se le ha dado toda autoridad, todo dominio. Es el hecho de que Él es el dueño de todo. Es el hecho de que Él vino a establecer un reino celestial y Él es el rey de este reino. Y nosotros debemos estar buscar someternos a su reino y a su señorío. El hecho de saber que Él es un rey al cual tenemos que contemplar, alabarlo, porque Él tiene toda la autoridad. Todo eso es digno de orarlo también. No nada más de creerlo. Gracias Dios, porque mi destino eterno está seguro en aquel que está sentado a tu diestra. En aquel que está pendiente de que nada de lo que tiene que suceder en mi vida no suceda. Y de que cualquier cosa que no tenga que suceder en mi vida tampoco suceda. Amén. Cristo está en el centro. Cristo es soberano. Cristo está a la diestra de su Padre. Cristo está en control de todo dominio, de toda potestad, de toda autoridad.
Él es la autoridad por encima de toda autoridad. Y eso es algo de lo que también vamos a ver más abajo. Vamos a ver otro aspecto. Alabemos a Dios por su exaltación de Cristo, por la supremacía de Cristo. Versículos 21 y 22a. Vamos a leerlos. Dice que lo sentó en los lugares celestiales a su diestra, por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Todo lo sometió bajo sus pies. ¿Te das cuenta de su supremacía? ¿Hay algo que no esté sometido bajo los pies de Cristo? ¿Hay algo que esté fuera del control de Cristo? ¿Hay algo de lo cual Cristo le está tomando por sorpresa esta mañana? No. Y eso es digno de adorar a Dios en adoración, en oración, exaltando lo que Él ha hecho en Cristo. La exaltación misma que ha dado a Cristo. Él es la cabeza. Él es el que lo llena todo en todo. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es el unigénito de toda la creación. Lo que significa es que se le ha dado a Él la primogenitura. Bueno, esa es otra. Él es el primogénito. ¿Qué quiere decir? Que a él se le ha dado toda la autoridad, la potestad. Todos los privilegios. Eso es lo que significa que Él sea el primogénito, no que es el primero creado, sino que Él se le ha dado todos los privilegios que se le daba al primogénito en el Antiguo Testamento. Y lo vimos en la serie de Génesis, ¿recuerdas? No necesariamente significa el primero nacido. Cuando vimos que a este Judá se le dio ese título, cuando no era el primero nacido de la familia. Amén. Entonces, a Cristo se le ha dado toda supremacía. Si quieres crecer más en lo que eso significa, puedes también ir al libro de Colosenses, que habla mucho en esa dirección de la supremacía de Cristo, de lo exaltado que ha sido Cristo por encima de todo lo creado. Y por último, debemos de alabar a Dios por su exaltación de Cristo, esto es, por el liderazgo de Cristo. Segunda parte del versículo dice: a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué es una cabeza? Es el lenguaje de ser una cabeza que nos transmite liderazgo, ¿cierto? Cristo no nada más es nuestro rey, no nada más es nuestro redentor, no nada más es nuestro salvador. Él es nuestro líder. Y por eso es que Él dice: sígueme. Eso es lo que hace un líder, ¿cierto? Le dice a otros: sígueme, ¿no? Ahora sí que usando un poco la canción Follow the Leader, 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 un poco en ese sentido. Es verdad. Follow the Leader, sigue a Cristo. Eso es lo que significa estar en Cristo. Eso es lo que significa caminar con Dios cuando seguimos a Cristo. Fuera de Cristo, o si no estamos siguiendo a Cristo, no estamos siguiendo a aquel que es la cabeza, Él no es nuestro líder. Amén. Tenemos que recordar estas verdades, orarlas a Dios de la exaltación que hizo de Cristo al ponerlo como cabeza, como la cabeza de aquel que lo llena todo en todo. Y aquí hay un complemento, en español es un halago para la iglesia. Aquí hay un halago para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. Aquí se está refiriendo con la plenitud. Aquí sería importante analizar, ¿no crees? Vamos a leerlo nuevamente. Y todo lo sometió bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, de todas las cosas en las que Dios pudo poner a Cristo como la cabeza, ¿en dónde decidió ponerlo? En la iglesia. ¿Te das cuenta de la relevancia de la iglesia para Dios? Él no puso a Cristo como la cabeza del SAT. Él no puso a Cristo como la cabeza del INAI o del Infonavit o del ISSSTE o del Seguro Social o del Estado mexicano o de los Estados Unidos o de la ONU. ¿De quién sí puso a Cristo como la cabeza? De la iglesia. Iglesia, ¿te das cuenta? Esta declaración así solita, si no tuviéramos nada más que tuviera la Biblia que decir con respecto a cómo Dios ve a la iglesia, esto debería ser suficiente para que nosotros queramos estar en la iglesia. Que Cristo es la cabeza solo de la iglesia. Él está comprometido con la iglesia. Dice que la iglesia no nada más es un grupo de personas, es su cuerpo.
Es su cuerpo. Ponte a pensar en la imagen de esa ilustración. Creo que no es tan difícil de hacerlo, ¿cierto? Tú tienes una cabeza y tienes un cuerpo. ¿Cómo se vería tu cuerpo sin cabeza? Bueno, creo que todos hemos visto una película de acción, ¿cierto? Raro, ¿no? Da cosas, se te enchina la piel nada más con pensar en la idea. ¿Cómo se ve una cabeza sin cuerpo? Creo que exactamente la misma reacción, ¿cierto? ¿Cuándo se ve normal la cosa? Cuando están juntos, cuando están en armonía, cuando se entiende la dinámica del por qué ambos existen. Cristo existe para su iglesia y su iglesia existe para Cristo. Su iglesia no es un individuo, es todo un grupo de personas que han creído, a los cuales Él llama a su cuerpo. Y que la única forma en la que pueden crecer y prosperar y funcionar es si en verdad actúan como parte de un cuerpo. Si no estoy siendo una pieza de ese cuerpo que funciona según el llamado que Dios me ha hecho para ese cuerpo, entonces no sirvo para el cuerpo. Y soy como un miembro desmembrado de ese cuerpo. Amén. Entonces, ¿te das cuenta? Ahí vemos la hermosura de cómo ve Dios a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿A qué plenitud se está refiriendo? ¿A la de Cristo o a la de la iglesia? Pues yo creo que primeramente a la de Cristo, porque de Él se derivan todas las cosas. Pero creo que como que está tomando en cuenta a la iglesia en esa plenitud. A mí así me suena. Léelo, ve tu Biblia, porque si nada más te lo digo, igual dices, sí, Omar, lo que tú digas, pero si tú lo ves, tal vez te convences de algo. La cual es su cuerpo, la plenitud. ¿De qué plenitud está hablando? ¿De la plenitud de la cabeza o la plenitud del cuerpo? ¿O de la plenitud de los dos? De los dos, creo yo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Se está refiriendo, creo que también a la iglesia. Que nos dé ese adjetivo Dios. Que somos la plenitud junto con Él, de aquel que lo llena todo, siempre y cuando estemos sujetos a la cabeza, claro. De eso se deriva y de eso depende. Fuera de eso, de habernos sometido a ese líder, a esa autoridad, a la supremacía de ese Señor que está entronado y que es nuestro Rey, pues nada de eso aplica a nuestras vidas. Amén. Pero si lo contrario es verdad, todo eso es verdad de ti y de mí esta mañana. Y otra vez, por eso la relevancia de ser iglesia. Por eso la relevancia de hacer iglesia. Por eso la relevancia de no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Amén. Porque la única forma en la que estas cosas aplican a ti si eres de la fe es si vives la fe en comunidad. Fuera de la comunidad, nada de esto es para ti. Nada. Amén. Bien importante que lo veamos así. Así que, ¿qué tan a menudo oras por los miembros de tu iglesia? No te olvides de la pregunta inicial de mi mensaje. Espero el mensaje de hoy te haya dado razones suficientes para orar a nuestro Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que Él use nuestras oraciones para madurar a nuestros hermanos en la fe, en las cosas de la fe misma, que es algo que hemos estado viendo. Tiene que ver mucho con madurez, ¿cierto? Que crezcamos en el conocimiento, que seamos iluminados. Todo eso que está diciendo. ¿Qué está diciendo Pablo? Si lo ponemos en palabras simples. Madúralos, que sean maduros, que caminen hacia la madurez. Eso es algo, creo, bueno que pidamos, ¿cierto? ¿O alguien aquí piensa que ya llegó a la cima de la madurez cristiana? Cuidado que digas que sí, porque ni Pablo decía eso de sí mismo. ¿Cierto? Todos somos inmaduros en muchas direcciones. Todos seguimos creciendo hacia la madurez. Y esa carrera nunca acaba, esa meta nunca termina. ¿Cuándo termina? Cuando tengamos el cumplimiento final de la promesa entera, donde tendremos cuerpos glorificados, donde le veremos como Él es y seremos como Él es. Y entonces ahí sí, vamos a poder decir que somos maduros lo suficientes
como para poder ver cara a cara a nuestro Señor, cuando tengamos esas promesas de esos cuerpos glorificados. Una iglesia donde no hay oración de los unos por los otros es una iglesia que no depende de Dios en la santificación que solo Él puede producir en los corazones de los que han creído, iglesia. Así es que oremos en imitación a Pablo, para que las cosas que él oraba por la iglesia de Éfeso sean también las cosas por las que nosotros oramos. Amén. Recordando que en Cristo es que nuestras oraciones son escuchadas. Con esa fe, oremos las cosas que Dios quiere que oremos por los demás y que nos ha revelado en su palabra, y no las cosas que nos o tengan un fundamento en su palabra. Amén. Vamos a orar, ¿qué te parece? Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por las formas en las que vemos que tu siervo Pablo oraba para la iglesia de sus días, Señor. Y quiero pensar, y estamos seguros de que Él nos menciona esas cosas, no solo para que la iglesia de sus días orara de regreso por Él y por todos los santos en el mundo de esos días, Señor, sino también para que nosotros oremos primeramente por nosotros, por nuestra familia en la fe y por todos los santos que existen alrededor del mundo. Señor, ayúdanos a orar estas cosas. Ayúdanos a recordar que mucho de lo que tú vas a avanzar en tu plan redentor, en nuestros corazones, en nuestra conformidad a la imagen de Cristo, va a venir como consecuencia de la oración, Señor. Ayúdanos a ser intencionales en conocer nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros testimonios de fe, Señor, para que cuando vengamos a ti en esa postura de oración, queriendo orar por nuestros semejantes, por nuestros hermanos en la fe, tengamos cosas que orar, tengamos argumentos que orar. Ayúdanos a querer pasar tiempo con la comunidad de fe, la cual ya vimos que es tu cuerpo y que es muy relevante para ti, Señor. Ayúdanos a ver a la iglesia igual de relevante, Señor, y que esa relevancia se note no nada más en que venimos y nos sentamos y escuchamos, Señor, sino en que salimos de nuestra zona de confort y buscamos intimar e interactuar los unos con los otros, Señor, conocernos más, profundizar en conocernos más, Señor, para saber cómo orar y cómo llevar nuestras cargas, Padre. Gracias por tu palabra que nos anima, nos bendice, pero también nos exhorta a vivir mejor nuestra fe cristiana. Gracias por Cristo. Gracias por cómo Él es el ejemplo perfecto de nuestra necesidad de orar, que Él, siendo Dios mismo, aún oró. ¿Cuánto más nosotros, Señor, que no somos Dios? Ayúdanos a depender de ti en la oración. Todo esto te pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia.